Si no lo sabéis, Jaime Alguersuari ha dicho en un podcast con Nico Abad, han tenido una tertulia donde cada vez que este señor habla hay que saberlo leer entre líneas, hay que escucharlo muy detenidamente, y por más que yo lo escucho hay veces que no coincido con él y hay que escucharlo incluso 2 o 3 veces, ¿no? Es una persona con un currículum increíble en la historia del motociclismo, don Jaime Alguersuari, pero claro, este currículo, esta experiencia, amigos, de nada te sirve cuando llegue a las puertas de San Pedro, porque todos somos iguales. Sorprendentemente, cuando has dicho que Tardosi le ha confirmado a él, ojo a lo que digo, que el año pasado Ducati le capó la GP23 a Marc Márquez para que no ganase o intentar frenarlo. Eso es lo que Tardosi le ha confirmado a don Jaime Alguersuari. ¿Tú te lo crees? Allá tú. ¿Yo me lo creo? Pues mira, no creo que este señor, creo que tiene más de 70 años, con una experiencia, una historia en el motociclismo increíble, nos tenga que mentir, ¿no? Ojalá que no sea así, espero que no. Y por supuesto, pues me tengo que fiar de su palabra, ¿no? De que Ducati, el año pasado en el Gresini Racing, Tardosi le ha confirmado a él de que le ha capado la moto, esa GP23 que llevaba, a Marc Márquez. Y si esto es verdad, porque a mí me revienta esto la cabeza, me estalla la cabeza, no sé cómo se puede hacer eso. Y si nos basamos en la verdad, si nos ceñimos en la verdad, en lo que ha dicho este señor, y nos lo tenemos que creer, ¿vale? Si esto es verdad, que no dudo que sea mentira, ojo, otra vez lo digo, ya que no tiene necesidad de mentir, y sobre todo porque perdería esa reputación ganada, ¿no? Después de tanto tiempo. Sería vergonzoso, y aparte, si eso es verdad, es una vergüenza por 2 puntos que te voy a contar. Uno, que Ducati prohíba o entorpece a Marc Márquez, a un piloto que es Ducati, a un piloto de lo suyo, para que no gane con una moto anterior, ¿no? Y al equipo también. Hay muchos patrocinadores, muchas personas detrás donde han invertido en ese proyecto, ¿no? Y 2, porque eso es inadmisible. Y 2, si eso es verdad, si eso es cierto lo que Alguersuari ha comentado, si Marc y Gresini sabían esto, es vergonzoso que un equipo Ducati como el Gresini Racing sigan con Ducati. Porque si la han hecho una vez con Marc Márquez, no con un piloto más, un piloto del montón, con perdón, con Marc Márquez, ¿qué es lo que no harán con un piloto más habitual, ¿no? Si eso es verdad, que vuelvo a decir que yo me lo tengo que creer porque viene de Jaime Alguersuari, una persona con una reputación creada por el tiempo, donde se le debe ese respeto, no nos debe de mentir. Tardosi le ha confirmado a él de que el año pasado Ducati le capó esa GP23, perdón, a Marc Márquez. ¿Por qué? Pues evidentemente, ¿no? Para que esa distancia siguiese ahí, ¿no? Al menos el año pasado. No sé a qué se refiere con la palabra de capar. No sé en qué punto Ducati capó esa GP23, ¿no? En mi opinión, creo que la política de Ducati es tener unas motos satélite un pasito por detrás de
de las oficiales, ¿no? De las que no tienen contrato oficial con Ducati, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Qué quiere decir? Ya vimos el año pasado cuando Marc Márquez hacía buenos resultados, ganó, y en una de las entrevistas le dijeron, oye, ¿le has pedido algo a Gigi por esta victoria? Y, sí, que me dé algo nuevo, alguna chuchería nueva, como se le llama, ¿no? Y Gigi me ha dicho que no, que lo tengo firmado. Y me parece estupendo, ¿no? Oye, tú tienes firmado esto, no vas a recibir mejoras aunque ganes, no vas a tener más que otro porque ganes, es lo que hay, tú vas a tener esto y esto es lo que a ti se te va a dar. Y así ha sido, ¿no? Lo llevaron a rajatabla a pesar de que fuese Marc Márquez. De ahí a que Ducati capó esa GP23, ¿cómo lo hace Ducati? ¿Cómo lo hace Ducati? A mí es que es lo que me chirría. Es lo que no me termina de encajar en toda esta historia. Cómo Ducati le puso las manos encima a esa GP23 para caparla. Una cosa diferente es que no reciba evoluciones, porque tú lo tienes firmado y los contratos así lo dicen, ¿no? Y tú ya has llegado ahí a Ducati sabiendo lo que ibas a tener. Eso no es capar, amigo. Eso no es capar. Pero claro, si Tardosi le ha cogido a Alguersuari y le ha dicho, oye, Alguersuari, el año pasado con la GP23 Ducati se la capó a Marc Márquez para que no siguiese ganando o no sé si siguiese acercando a las oficiales. Pues ya no sabemos el por qué o cómo Ducati intervino y le puso las manos encima de esa GP23, contando nuevamente, digo, de que no sea mentira o de que no sea verdad, vamos a llamarlo así, porque mentira es una palabra quizás fea, de que no sea verdad del todo, ¿no? No lo tenemos que creer porque, como bien digo, no tiene necesidad de mentirnos. Y aparte, Alguersuari, en todo ese podcast, esa tertulia que tuvo con Nico Abad, pues ha dicho otras series de cosas que son opiniones suyas. Y como todos podemos opinar desde el respeto, pues yo opino también ahora y no me parece adecuadas, digamos, ¿no? No me parece lo más conveniente para una persona de su talla que descalifique de esa manera a otros pilotos donde ya vemos que se juegan el pellejo y descalificarlo de esa manera no me parece oportuno. Alguersuari, oye, muchísimas gracias a todos los que estáis entrando. Lorenzo López, Nickmare 38, os devuelvo el saludo, os veo, pero como estoy hablando no me puedo parar un poquito a saludaros. Os devuelvo el saludo enormemente agradecido porque estéis por aquí. Leónidas08 dice, es tan fácil como que la satélite no evoluciona simplemente. La satélite llega a un momento que no evoluciona más. Claro. Y es ahí a donde yo me refiero, pero eso no es capar. Eso no es capar una moto. Eso no es de que Ducati llegue, le ponga las manos encima a esa GP23 que tenía el año pasado y se la cape, le haga algo para que no siga en esa evolución ascendente que tenía Marc Márquez. Es muy diferente eso a que un equipo satélite que lo tiene firmado por contrato y que el piloto y el equipo sabe de aunque tú me pidas a mí algo, oye, yo esto lo tengo que cumplir porque como no lo cumpla contigo, se lo tengo que dar al otro y al otro. Así que nos quedamos como está. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente y estoy totalmente de acuerdo contigo, Leónidas08. Y otra de las cosas de las que ha dicho Alguersuari, creo que no debe de ser así a mi entender. Es su opinión y respecto a su opinión yo voy a dar la mía, que como siempre digo, es mi opinión y no debe de ser la correcta, al igual que la suya tampoco debe de ser la correcta, ¿no? Si Marc Márquez, dice Alguersuari, le saca 300 puntos a Bagnaia, debería de irse. Pues mira, en cierto modo le compro eso porque llevo ya diciendo muchos directos
de que la etapa de Pecco Bagnaia en Ducati debe de darse por cerrada. Hay etapas en la vida que se empieza y se finaliza. Y yo creo que la etapa de Pecco Bagnaia en Ducati, con la llegada de Marc Márquez y encima con lo que está consiguiendo Alex Márquez, Pecco Bagnaia debe de buscar la motivación, debe de buscar otro proyecto nuevo y marcharse de Ducati. Oye, señor Ducati, muchísimas gracias por todo lo que me habéis dado, los 2 títulos, sus campeonatos, pero hasta luego, ¿vale? Agradecido enormemente, muchos besitos, muchas fiestas, jejejaja, una armonía muy bonita, pero hasta luego, yo tengo que buscar otro proyecto. Le ha pasado a Marc Márquez, se ha marchado de Honda para irse a Ducati y le ha pasado a una infinidad de pilotos, ¿no? Y no es malo, no es malo, son etapas que se comienzan y se deben de dar por finalizadas. Oye, Marco, es que si Pecco Bagnaia ahora mismo no está ganando con Ducati, que es la mejor moto, lo va a hacer con otra moto, pues no lo sabremos. ¿Tú lo sabes? No lo sabes. Al igual que yo tampoco lo sé, ¿no? Las motos evolucionan, los pilotos siguen evolucionando y el factor mental, el factor psicológico, esas motivaciones, ese plus extra, el salirse de un conjunto donde ahora mismo todas las miradas, porque se lo ha ganado, está puesto sobre Marc Márquez, siendo tú hasta hoy día el piloto número 1 en ese box, pues mira, quizás no es el sitio adecuado ahora mismo para la vida de Pecco Bagnaia, la vida deportivamente, ¿no? Y no tiene en absoluto nada malo. Otra de las cosas que ha dicho Alguersuari, dice Quartararo, porque es que se la tiene sentenciada, parece, a Pecco Bagnaia, ¿no? Quartararo con una Ducati es mejor que Bagnaia de ida y vuelta. Pero vamos a ver, señor, esa es tu opinión. Respetable, por supuesto. Por supuesto, yo al menos no te la compro. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo lo sabes tú de que Quartararo hoy día es mejor que un Pecco Bagnaia con la Ducati? No lo sabremos, ¿no? No lo sabremos. Hasta el día que se pruebe. En las mismas condiciones. Llega Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, una Ducati, a final de campeonato Fabio Quartararo le gana a Pecco Bagnaia, oye, pues mire, se le ha dado mejor, ¿no? Se le ha dado mejor y ya está, no pasa nada. Pero hoy día no lo sabremos. Y me fastidia que una persona con una reputación tan grande, donde cada palabra suya llega a un montón de gente porque alcanzará a un montón de gente, me fastidia que crees estas polémicas, me fastidia que desprestigie así a pilotos, las cualidades de los pilotos, el tiempo de los pilotos, y no estoy de acuerdo, oye, no estoy de acuerdo y me parece que deberían de frenarse un poco en esas declaraciones y hasta incluso, fíjate, me encantaría poder dialogar con Jaime Alguersuari, no tengo la oportunidad, no lo conozco y no tengo manera de proponérselo, pero me alucinaría dialogar con una persona con el tallaje que él tiene, intentar entenderlo, porque es un gran comunicador, es un criminólogo como él se autodenomina, y me fliparía poder charlar con él y decirle, oye, ¿y esto por qué lo has dicho? Y yo no estoy de acuerdo con esto, intercambiar opiniones, que es lo bonito del motociclismo, ¿no? Una persona respetuosa, pero creo que está fuera de lugar que haga estas comparaciones, porque si fuese tu hijo, si fuese tu sobrino, si fuera un amigo tuyo cercano, y tú escuchas esto, te sentirías atacado, ¿verdad? Pues no creo que sea más conveniente que para lo que estamos viviendo ahora en el motociclismo se haga más daño de una persona donde está en una situación débil, no está pasando su mejor momento.
La verdad que no me gusta. No me gusta eso porque es pisotear a un piloto sobre el resto. Y otra de las cosas que dice, siempre en referencia a Pecco Bagnaia, dice: Pecco ganó porque solo estaba Martín y se lo repartieron entre ellos. ¿Pero por qué? ¿De verdad que los títulos de Bagnaia no tienen valor? ¿El título de Martín tampoco? ¿Qué es lo que tiene valor para ti? Lo que está haciendo Marc Márquez, evidentemente, ¿no? Evidentemente, tanto para ti como para mí, cualquier apasionado al motociclismo tiene un valor que, como siempre digo, tenemos que disfrutar del momento, porque no sabemos qué es lo que nos va a durar este momento de Marc Márquez, porque esto es puro motociclismo. Puedes tener a un piloto como favorito, ¿no? Que se intuye que el piloto favorito de Alguersuari, aunque él diga que no, es Marc Márquez, o por sus palabras, así lo entiendo yo. Pero no deberías de quitarle lo logrado a otro piloto, macho, porque esa gente han sufrido y han entrenado muchísimo para haber ganado lo que han ganado. Los títulos hoy día no tiene valor porque Marc Márquez no estuvo en su mejor momento. Pues mire, no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo. Ahora Marc Márquez sí tiene más valor el título de Marc Márquez porque está ganando y está ganando él. Pues evidentemente no, pero no es que tengan más valor que el resto, al menos así lo veo yo. Cuando se retire Marc Márquez, los títulos que sigan viniendo no tienen valor porque ya se ha retirado Marc Márquez. No te lo compro, ¿no? Hoy día de Nini Girli dice: no se te oye bien, ¿qué es lo que...? Pues no lo sé, no tengo idea. Si me podéis confirmar alguno, si se me oye bien, mal, porque es que no tengo ni idea. Lo hago igual que siempre y hay veces que se me escucha muy bien y otras veces que no tanto. Lo que venía diciendo, hoy día sin una Ducati ya sabemos que es difícil luchar por el título, ¿no? Por el campeonato. Más fue valiente en dejar su pasado, dejar un montón de millones de Honda, que muchos de los mortales no seríamos capaces de hacerlo, para tener la mejor moto. Y eso es de valorar, ¿no? Es de valiente. Y sobre todo de dónde venía Marc Márquez, ¿no? De los infiernos, ¿no? Pero eso no quiere decir que Marc Márquez tenga más valor de lo conseguido, de lo que ha conseguido el resto. Al menos así lo veo yo. Si analiza la actual situación en MotoGP de la forma que lo mira Alguersuari, oye, esto no ha valido porque no estaba Marc Márquez y ahora esto sí vale porque está Marc Márquez, podemos ver una época que necesita actualmente una Ducati para ganar, mientras el resto de pilotos sufre y no están a la altura, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Si Marc Márquez estuviese en Honda, hoy día tampoco tuviese valor, o tiene menos valor el título, el 9º título que va a conseguir Marc Márquez por tener la mejor moto. Porque eso no se dice, ¿no? Se dice por parte de una parte de la afición, pero por otra no. Y según ve Jaime Alguersuari, estas historias, estas cosas, debería de ser un poquito más imparcial y oye, si antes los títulos de Pecco Bagnaia, de Jorge Martín, se ha ganado porque no estaba Marc Márquez y porque tenían la mejor moto, ahora que no está Jorge Martín, que Pecco Bagnaia está en apuro, que Fabio Quartararo está con una Yamaha que no está a la altura de las Ducati, que Pedro Acosta no está a la altura de la Ducati por tener una KTM. El resto de pilotos no están a la altura de Marc Márquez por no tener una Ducati. Y Marc Márquez sí, ¿no? Y se ha amordado, se ha acoplado.
se ha fusionado con esa Ducati a la perfección por su talento y potencial. ¿Tiene menos valor eso? Evidentemente no, así lo veo yo, ¿no? Evidentemente no. Pero tampoco lo otro. No hay que quitarle méritos a lo anterior y descalificar a los pilotos de esa manera, y viniendo de una persona tan reputada, donde se ha ganado un respeto en el tiempo como Jaime Alguersuari. No debería de decir eso. Ya que habemos por aquí unos cuantos, por favor suscribiros los que no estáis por ahí suscritos, me dejáis un like.